¿Qué tal? Les doy la bienvenida a la Iglesia Puerta del Cielo en Clavería, aquí en la Ciudad de México. Y continuamos el día de hoy. No me acompaña mi esposito porque fue a un llamado de parte de Dios. Entonces, pues me gusta este tipo de cosas porque regresa muy cariñoso. Entonces, me conviene. Así es que el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestro discipulado, que es muy importante. Hemos hablado de la importancia de forjar en nosotros el carácter de Cristo, por lo cual necesitamos conocer la vida de Jesucristo. Y en eso hemos estado trabajando. Hablamos primero de las profecías acerca del nacimiento de Jesús, cómo se dieron estas profecías, se cumplieron en él, de que sería descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que cómo fue fue su nacimiento, y todo lo que vimos, ¿no? La matanza de los niños, cómo se profetizó también en un tiempo. Y pues el día de hoy vamos a ir viendo también la situación que se refiere a la concepción de Jesucristo. Y esto es muy importante, pues es una base, una doctrina muy importante, que tenemos como cristianos, el saber cómo fue la concepción de Jesucristo. En Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esto le fue dicho a María, ¿verdad? Sabemos que María prestó su vientre para que ahí el verbo se hiciera carne. Y esta fue una operación del Espíritu Santo. En Lucas 1:35 dice la palabra: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, esta fue una decisión divina. Pues aquí, por lo que se puede ver, eh, pues no dio mucha opción a María, ¿no? Que también pudo haberse negado, pero yo creo que Dios conoce los corazones y sabe de antemano quién va a responderle. Por eso te llamó a ti y me llamó a mí. Nos ha llamado porque sabía que nosotros diríamos que sí. Y de esto entonces vemos en el versículo 30 y 31. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Esto es hermoso. Esto me gusta mucho porque el hecho de que le haya dicho el ángel que ha hallado gracia delante de Dios, se lo dijo a María, pero también te lo dice a ti y me lo dice a mí, porque eso de que hallemos gracia delante de Dios quiere decir que le caímos bien, que hubo algo en nosotros que llamó su atención, algún aspecto en el cual dijo: ella puede hacer esa obra que yo quiero hacer, y solamente ella, de la manera como, como lo puede hacer ella. ¿Sí? Entonces, aquí en esto podemos notar que no le preguntó a María para ver si aceptaba o no, sino que le dijo: pues fíjate que va a suceder esto, esto y esto. Y ella pues dijo: pues hágase, ¿no? Hágase como tú has dicho. Es una decisión divina que el Señor escoge al instrumento que Él necesita para llevar a cabo su plan, su obra. Y fue, por supuesto que fue una concepción virginal, porque lo dice la palabra: María no conocía varón. En el versículo 34 del mismo texto podemos ver que dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La posición de María ante Dios fue el rendirse ante Él como esclava.
Y pues en ese tiempo era una situación delicadísima. Sabemos que si se sospechaba que una mujer hubiera tenido relaciones o se hubiera embarazado fuera del matrimonio, era apedreada, literalmente era apedreada por el pueblo. Y sin embargo, pues el ángel le dio la noticia y ella dijo, como esclava, en el versículo 38 dijo, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y pues ahora sí que recibió el paquete completo. En una sociedad, bueno, si ahora este, se, se, se habla de que todavía hay una sociedad machista, de que, bueno, que la mujer no se le da el lugar y todo eso, bueno, en esa época y en esa cultura, pues era prácticamente pues una aberración que sucediera algo así. Sin embargo, ella dijo, hágase conforme a tu palabra. Y pues eso nos enseña también, ¿no? Nos enseña, por eso estamos aprendiendo. Ya. Ok, continuamos. Entonces, yo creo que esto es muy importante, puesto que María dijo que eso, ¿no? De que era sierva del Señor y que hágase conmigo conforme a tu palabra. Así que el Señor eso hizo. Y fue así como el verbo tomó forma de hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, como dice la palabra, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿no? Así es la que la segunda persona de la divinidad, Dios el Hijo, revestido de carne, de humanidad, vino a esta tierra. En Filipenses 2:7 ya lo sabemos que dice que sí no se despojó, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero hijo de Dios. 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué sabemos esto? Dice, nótese que quien nace en Belén es Dios hombre. En el Nuevo Testamento dice claramente el santo ser que nacerá. Lo vemos ahí en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí tenemos la evidencia de que el Señor se hizo hombre, pero era 100% Dios. Ahora vamos a ver acerca del nacimiento. Este se produce en Belén, ya lo sabemos, ¿verdad? Se desplazaron hasta allá a causa del decreto imperial que decía que fueran a empadronarse. Y como este matrimonio formado por María y José, ellos pertenecían a la tribu de Judá y por tanto eran descendientes de David y pues entonces tuvieron que ir a ese pueblo, especialmente a Belén, a hacer su empadronamiento. Los dos pertenecían. Por lo tanto, dice en Lucas 2:4, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces tuvieron que ir ahí a empadronarse, pero ya María pues ya tenía un embarazo muy avanzado en este momento y cuando ellos estaban ahí pues el bebé ya no quiso esperar más porque tenía que cumplirse la profecía y pues ahí tenía que nacer. El problema es que sabemos que pues iba tanta gente que no había lugar en los mesones para que ellos reposaran, para que ellos estuvieran ahí. Y entonces, pues, tuvieron que habilitarle un rinconcito ahí con los animales para que pudiera nacer el bebé. Se halla en un pesebre, precisamente. Entonces ahí nació ese bebé.
Dice en el versículo 7 de Lucas 2, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y decimos, ay, pues qué malo el mesonero, ¿no? O sea, le hubieran, no sé, le hubieran quitado a alguien o no sé qué. Pero pues no sabemos en esta cultura, en ese tiempo, cómo estaba la situación ahí con tantísima gente, que bueno, pues yo creo que fue lo único, el único recurso que tuvieron para brindarle pues un lugar a la pareja para que pudiera tener ese alumbramiento. Y ocurre pues ahí, donde le habilitaron un pesebre para que ahí reposara el bebé. Y bueno, pues hemos hablado muy mal, pero yo creo que ya después, pasado el tiempo, ya le pudieron dar un lugar, y esto lo podemos saber, porque en Mateo 2:11 cuando dice al entrar en la casa, o sea, ya no dijeron ahí dónde están los animales, ¿no? Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. ¿Quiénes? Los reyes, ¿verdad? Dice que los reyes de Oriente, que, bueno, se dice popularmente que fueron tres, pero ahí en la palabra de Dios no especifica que hayan sido tres. Se piensa que porque dijeron que era oro, incienso y mirra los regalos, pues que con ello ya podían decirse que eran tres, pero eso no lo garantiza. Y acerca del anuncio de los ángeles hacia los pastores. La verdad es que los pastores era la gente que pues que nadie quería, era como lo más bajo de la sociedad, o sea, un pastor no tenía pues nada, ¿no? En la sociedad era gente que se iba con los animales y pasaban mucho tiempo fuera y no los tomaban mucho en cuenta. Entonces, como siempre el Señor buscó ahora sí que lo vil y lo despreciado del mundo, a los humildes, a los despreciados de los hombres, es a quien Dios avisa primeramente, ¿no? Del nacimiento de su Salvador. ¿Por qué? Porque son los que necesitamos esa salvación. Dice, además del Salvador de los pecadores, era también el Rey de Israel. Y aquí viene lo triste del asunto. Es el libertador y el anuncio fue para los necesitados, puesto que los sacerdotes sabían de esta profecía y los mismos sabios, los reyes, que se les llama magos, porque así se les hablaba a la gente, o sea, le decía así a la gente que estudiaban pues las estrellas, los astros, por eso precisamente siguieron la estrella de Belén y todo eso, se les llamaba magos, pero eran estudiosos, eran sabios y eran pues, se dice que, no sé si reyes, pero más bien como sabios, ¿no? Y y ellos, esto me impresiona mucho, porque nosotros pensamos que tenemos nada más, o sea, como que sí, cada sector tiene la exclusividad de la verdad, como que nosotros consideramos que tenemos la verdad nada más, y Dios se da a conocer, porque estos pueblos, estos sabios, pues eran gentiles, no eran judíos. Sin embargo, Dios se reveló a ellos de alguna manera, de tal manera que ellos tuvieron más discernimiento para ver las señales y para ir a visitar al Salvador, para ir a adorarlo. Sin embargo, los sacerdotes, los estudiosos, los fariseos, los que estudiaban la ley y los profetas, sabían de todas estas profecías y sin embargo, no fueron a adorar, no buscaron al Mesías. Entonces, esto pues que nos haga también reflexionar al respecto, ¿no? De que pues buscar a Dios para que podamos tener ese discernimiento y no entremos en ese orgullo espiritual de que nosotros somos los elegidos, ¿no? Y somos los especiales y nada más nosotros tenemos la verdad. Dios se manifiesta
y se da a conocer primeramente a quien lo busca y a quien él quiere, ¿no? Dice que él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y aquí vemos el contraste de cómo ellos fueron a adorar al niño, mientras que Herodes, pues nada más le dijo, pues regresen y me dicen, ¿no? Ellos me dicen para que lo adore, pero era para matarlo, porque no quería que lo quitaran de ser rey, ¿no? En Mateo 2:8 dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero ya sabemos que entonces un ángel les advirtió que ya no regresaran a avisarle, porque si no, pues iban a encontrar al Mesías, ¿no? Y entonces son los gentiles los primeros que se mencionan adorando al Señor. Y bueno, pues esto también tiene como, pues ese tinte que tienen el Evangelio de cómo el Señor ya tenía en sus planes el incluirnos como nosotros como gentiles dentro de su pueblo, dentro de su plan general, ¿no? De salvación. Y volvemos a ver en el versículo 11, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En el 4, en el capítulo 4, versículo 5, dice, no se dice en el relato que los pastores hubieran adorado, pero lo suponemos también, ¿no? O sea, podemos pensar que también se acercaron a adorar al Mesías. Y bueno, pues esta es la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay estudios mucho más profundos acerca de todo esto, podemos ver acerca de, pues de por qué escogió una mujer. Desde el Génesis tenemos la primera profecía, lo vimos anteriormente, de cómo ya se había predicho que iba a ser una mujer la que iba de la simiente de la mujer iba a ser el Mesías, ¿no? No, no iba de María. María, perdón, Ok, perdón, María. bueno, y pues aquí vamos a tener que dejarlo porque ya terminamos. Pero sí, esto nos puede servir para que pues vayamos pensando en todos estos detalles, en todas estas profecías, cómo se fueron cumpliendo, cómo la palabra de Dios es verdad, es la verdad, cómo Jesucristo es la verdad, cómo todo se conjuga, todo llega a Él, porque es para Él, todo fue creado con Él y para Él, y cómo toda la palabra que nosotros vamos conociendo, va conformando y va haciendo, engrandeciendo, vamos a decir, como lo dijo María, ¿no? Engrandece mi alma al Señor. Sí, va engrandeciendo al Señor el conocimiento que vamos teniendo de Él. O sea, cuando vamos viendo todos estos planes que Dios ha tenido para incluirnos en su programa, para este mundo, para esta tierra, pues nos genera ese asombro, esa maravilla. Y cuando yo veo que estos hombres, estos gentiles, estos sabios que estudiaron, vienen con mucho más fervor a buscar a un bebecito para adorarlo, pues ¿qué será de nosotros que conocemos la verdad? ¿Cuánto se ha revelado a nosotros Jesucristo para que nosotros lo adoremos? Para que verdaderamente, o sea, busquemos su presencia. ¿Y qué es lo que nosotros le vamos a ofrecer como regalo, no? Ellos le ofrecieron, pues esto que también tiene es algo muy simbólico, los regalos que recibió, que después yo creo que quizá los podamos estudiar, pero por lo pronto, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecerle?
al Señor, ya que Él vino, nos salvó, nos rescató, tuvimos las buenas noticias, el Evangelio quiere decir buenas noticias, y nos fue dado el Evangelio a los pobres, a los pobres de espíritu, y ahora que ya estamos empezando a conocer de Dios, pues, ¿qué vamos a aprender de todo esto? Para que vayamos forjando ese carácter que Dios quiere. Y ahora que ya nació en esta parte, ya nació el Señor Jesucristo, vamos a ir viendo en cuanto a los evangelios cuál es el carácter de Cristo para que pues lo imitemos, para que seamos como Él. Y bueno, pues aquí lo vamos a dejar, vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por este estudio. Mi Dios, te damos gracias porque siempre hay que llegar a la fuente, Señor. Podemos tener muchas teorías, podemos razonar muchas cosas, muchas filosofías que se puede haber en el mundo. Sin embargo, tu palabra, que es la fuente, que es la verdad, Señor, ahí está, tan simple y tan sencillo, Señor, como haber enviado a tu Hijo unigénito para que ese ser divino se hiciera carne, Señor, y habitara entre nosotros y que estuviera Emmanuel, Dios con nosotros, para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos, Señor, y danos la oportunidad de discernir todas estos detalles, estas cosas, que podamos meditar en ellas para que podamos integrar en nuestra vida, en nuestro ser, este conocimiento que llegue no nada más a nuestra mente, sino a nuestro corazón y también a nuestras acciones, Señor, que se convierta en una forma de vivir, que vivamos en ese estándar de vida, Señor, que tú quieres para tus hijos. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que también hace una transformación en nuestra vida para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues gracias.